Vamos a ver aquí por si acaso. Entonces, cuando nosotros colocamos carga sobre el suelo, entonces inicialmente quien soporta esa carga es la fase líquida, o sea, el agua. Sin embargo, a medida que ocurre una redistribución de los esfuerzos y la parte mineral, o sea, las partículas sólidas son quien recibe la carga. Entonces, hay una reorganización de los esfuerzos, hay un cambio, y eso puede generar esfuerzos de corte que lo vamos a evaluar ya al final del semestre. Unos esfuerzos de corte en ese suelo, en las deformaciones. Bucinec, entonces, fue quien propuso unas soluciones para determinar los esfuerzos por cargas verticales con la profundidad. Entonces, la primera, fíjense, aquí tenemos una de las primeras condiciones puntuales. Los esfuerzos que se generan cuando nosotros colocamos en la superficie del terreno una carga puntual. Entonces, fíjense aquí, Q puntual aplicada en la superficie en un punto O, y nosotros queremos evaluar el esfuerzo a profundidad, a una profundidad Z, y fíjense que está distanciada desde el eje de, fíjense, una distancia R. Entonces nosotros podemos determinar el impacto generado por superficie en este punto P. Bucinec entonces propuso la siguiente ecuación, esta ecuación, para calcular ese incremento. Que dice lo siguiente, entonces, sigma z es igual a 3 veces la carga que se colocó en la superficie sobre 2pi z cuadrado, siendo z cuadrado la profundidad en la vertical, ¿cuál vamos a calcular ese incremento? Bueno, ya la clase la iniciamos. Déjame, pero es que yo aquí no puedo, es que yo estoy desde el celular, no sé cómo copio ese link. Bueno, yo lo copié, pero no sé, ese no es. Alguien que por favor aquí me ayude, los que están en la reunión del team, copiando el link de la no que enredado. Ok, ya lo copió. Gracias. Bueno, igual, bueno, ya por cuestión de tiempo nosotros ya iniciamos la clase acá la clase ya pues está siendo grabada. Bueno, entonces les decía eso, que nosotros el incremento de esfuerzo generado por esa carga en un punto P, multiplicado por este factor, entonces 1 sobre 1 más minúscula, siendo la distancia, fíjense, de la proyección vertical al punto P, la distancia horizontal R. Z,
¿Qué me dice esto? Bueno, inicialmente en la superficie se aplica una carga Q, pero a medida que nosotros vayamos utilizando, esa se va disipando. Llega un momento en que esa carga es igual a cero. ¿Qué profundidad? Pues no sabemos. Eso depende de la carga y de la profundidad que nosotros queremos determinar. Y a medida que nosotros nos vamos alejando de esa proyección vertical, también pues ese incremento va a ir, que es igual a cero. Entonces vamos a hacer un ejemplo ahí rápido. Entonces nos dicen que una carga se abarca en la superficie del terreno. Determina el esfuerzo vertical a una profundidad de 4 metros debajo de la carga y a una distancia de metros a la misma profundidad. Listo, entonces vamos a hacer ahí un dibujito para entender bien esto. Entonces lo que nos dice ahí es, esta es la superficie de terreno natural. Y acá se aplica una carga. Una carga de 1000 kilonewtons. De 1000 kilonewtons. Y piden determinar el esfuerzo vertical en realidad el incremento de esfuerzo. Aquí no vamos a hablar de esfuerzos estáticos, sino el incremento de carga a cierta profundidad. Entonces, a 4 metros debajo de la carga. Entonces, lo que nos dicen es que, supongamos que entonces esta profundidad entonces determina el incremento de esfuerzo. O sea, aquí sigma z. Y me dicen que la parte B a una distancia de 3 metros a la misma profundidad. Es decir, como está a la misma profundidad a una distancia de 3 metros, significa que por acá vamos a llamar el punto A y este es el punto B. Quiere decir que de aquí a acá hay 3 metros.
este enunciado. Listo, entonces a una profundidad de 4 metros debajo de la carga, el punto A. Entonces, nosotros que tenemos que del Z del punto A. Sabemos que es esta ecuación que está acá. Sería igual a 3 veces, entonces la carga, y recuerden que la carga es de 1000 kilómetros, dividido entre 2pi z cuadrado, donde z cuadrado son 4 metros elevado al cuadrado. Y eso va multiplicado, esto va multiplicado por 1 más R, donde R, recuerden que R es la distancia horizontal. ¿Qué pasa? Punto A con respecto a la distancia horizontal con respecto a la proyección de la carga. La proyección vertical. Como el punto A está sobre este eje, entonces R es igual a 0. Entonces más 0 sobre Z sobre esto elevado al cuadrado. Y esto era 5. Entonces, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da eso? Alguien que haga el cálculo de eso. 29.84. kilómetros. ¿Qué me dice? Entonces fíjense que en el punto, en la superficie, la carga es de 1000 kilonewton, pero a medida que vamos profundizando se va disipando, o sea, nos dio ya de 1000 a 29.84. ¿No? Eso llegará a un momento en que se hace igual a 0. El punto B, entonces, pues copio acá.
Pero entonces, paso a la misma profundidad, o sea, 4 metros, pero ahora a una distancia horizontal de 3 metros. Quiere decir que este es el R igual a 3 metros. Es decir, que entonces el punto B tenemos 3 veces la carga dividido entre 2pi por z cuadrado, que también es 4, 1 más r sobre z, ahora r es igual a 3 metros, 3 sobre 4 a la 2, y todo esto elevado. Entonces, ¿cuánto da ese punto B ahí? Debería dar menor punto A, 9.77. 9.77 kilómetros. Entonces, es sencillito. ¿Alguna pregunta ahí? Listo, entonces vamos. No, ¿por qué tanta gente acá, no? No sé si entiendo esta semana, ¿no? Es que yo creo que ha cancelado bastante gente. ¿Cómo? Que ha cancelado bastante gente. En varios sectores no hay energía Verdad. eléctrica. Sí, verdad. Verdad es que sí. Bueno, a mí ya, aquí donde vivo ya se ocurrió, pero hace como 3 semanas que yo tengo energía. Listo, bueno, entonces vamos a seguir con una carga lineal. Entonces también podemos calcular los incrementos por unidad, por una longitud unitaria. ¿Ya? Entonces fíjense, aquí tenemos la carga dividida, y nosotros queremos determinar el esfuerzo vertical en un punto A, que está a distancia vertical, distancia horizontal X. Entonces la distancia horizontal es medida en la proyección de carga, eje vertical. Entonces nosotros podemos determinar ese incremento de esfuerzo con 2 veces la carga por Z sobre por X al cuadrado más Z al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Donde X acá en este caso igual hasta R, sino que aquí lo tomé de otra bibliografía. Este es de un libro y este es de otro libro. Ya, entonces, pero ya esa distancia horizontal. Y si se dan cuenta, algunos libros, el incremento de esfuerzo, como normalmente debería ser, es sin deltas. Acá no omiten ese delta, pero como es incremento, el símbolo asociado al incremento es delta. Entonces veamos ahí un ejemplo. Otro ejemplo. Entonces, aquí están dos cargas sobre la superficie del terreno. Determinar el incremento de esfuerzos en el punto A. Entonces, carga lineal 1 de 15 kilómetros por metro, una carga lineal por metro, y la carga Q2 10 kilómetros por metro. Y fíjense que ambas están separadas a 2 metros, y Q1 está a 2 metros del punto que quiero determinar ese. Acá.
Bueno, entonces en este caso, ambas cargas generan un incremento de punto A. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe calcular primero el incremento generado por la carga 1, el incremento generado por la... y al final los dos incrementos. Entonces tengo que delta sigma z en el punto A será igual a 2 veces, y vamos a poner aquí, a ver cómo lo... delta sigma z, ponerlo así, como para saber qué es generado por la carga 1. Entonces sería igual a 2 veces carga lineal Q1, que son 15 kilonewton por metro, por z al cubo. ¿Cuánto es z ahí? Debido a la carga Q1. ¿Cuál es la distancia z? Dice. ¿Cuánto es la distancia z? Z es la distancia vertical desde la superficie del Tierra hasta el punto que vamos a analizar. ¿Cuánto es? 1.5 metros. 1.5. 1.5 elevado al cubo. Sobre, entonces, pi por x al cuadrado, x es la distancia horizontal desde la carga Q1 hasta el punto de análisis. Entonces, la distancia horizontal desde la carga Q1 hasta el punto A. 2 metros. 2 metros. Este aquí hasta acá son 2 metros. Más Z. Sabemos que 1.5 al cuadrado. Todo eso. ¿Cuánto va? Punto 825 kilonewton por. Entonces tenemos, debido a la carga Q, debemos entonces calcular el elemento generado de Q2. Entonces aquí Q2, y tenemos que será 2 Q2, ahora la carga Q2 son 10 kilonewton metros, multiplicado por, entonces estamos analizando el mismo punto, es decir, que Z es igual a 1.5, sobre pi por, entonces x es 4 metros, o sea, la distancia horizontal desde la carga Q2 punto A, 2 más 2, 4 metros. Más z al cuadrado, que ya es 1.
que es 1.5, ¿verdad eso? Cero punto 64. 0.064. Obviamente pues es menor porque el Q2 está más alejado, bueno, que también es más pequeño, entonces está más alejado de esa carga, o sea que el incremento no es tan grande como el otro. Tenemos que zeta, delta sigma z, o sea ya el total, que lo voy a llamar, sí, será igual a la suma de ambos, 0.825 más 0.664. 0.889. Newton por metro. Listo, entonces también es igual un poco de dos cargas. Con una carga facilito, ¿verdad? Listo, bueno. Ahora vamos entonces los esfuerzos generados por cargas circulares. Entonces, cuando nosotros tenemos una carga circular, por ejemplo, una carga aplicada en la superficie que puede... quién me dice un ejemplo cuál puede ser una carga que tenga una sección transversal circular aplicada en la superficie? ¿Qué puede ser eso? Piensen, ¿qué puede ser una carga circular aplicada en la superficie? Una que puede ser un tanque o una piscina. Una piscina circular, una piscina llena de agua. Entonces, si nosotros queremos determinar el vertical, debajo de, a una profundidad z que esté exactamente en el centroide del círculo, vamos a determinar el incremento con esta ecuación. La carga, aquí el valor de la carga, esfuerzo, en kilómetros metros cuadrados en el caso del sistema internacional, por 1 menos entonces este factor, donde este factor pues de geometría. P mayúscula entonces es el radio de esa área circular, de ese círculo, y Z, que es la profundidad a la cual nosotros vamos a calcular ese incremento. Tenemos entonces también esto de aquí. Pero entonces esta ecuación solamente funciona, fíjense, para puntos ubicados debajo del que si nosotros tenemos por acá punto B, podemos aplicar esta ecuación. Sin embargo, hay una gráfica que sí me ayuda a hacerlo. Ya, entonces esta gráfica, entonces fíjense, son unos ceros, donde en el eje Y nosotros tenemos el cociente, o sea, la profundidad R. Aquí dice R0. R0 es la misma R mayúscula que ven acá. Profundidad Z va aquí en el eje de la Y.
Estas curvitas que ven aquí, fíjense la que dice 10, 9, 8, 7, hasta 0, es R minúscula mayúscula o R sub 0. Donde R minúscula es radio, o el punto, perdón, desde al cual nosotros, la distancia horizontal a la cual nosotros vamos a determinar ese, por ejemplo, ese punto B, este sería R. Si yo tengo un punto por acá, C, entonces desde el centro este es R. ¿Ya? Entonces es la distancia horizontal al punto de análisis. Esta curva es minúscula sobre R mayúscula. Y aquí en el eje X están los factores de influencia, desde 0 hasta 100. Al final nosotros los incrementos, o sea, delta sigma z los calculamos como el factor de influencia IZ múltiplo el valor de la carga que se le aplica en la superficie. Entonces, esto es un factor de... Esto es un porcentaje. La carga Q en la superficie equivale al 100% de la carga. La superficie se siente dentro de la carga. Y a medida que nosotros vamos profundizando, una profundidad Z, un factor de influencia, que es un valor que va entre 0 y 100. Entonces, IZ es el factor de influencia, o sea, es un valor que reduce la carga, ¿ya? Que va entre 0 y 100, siendo 100, es 100 cuando pues, está cerca a la... y 0 cuando ya está muy, muy alejado. Entonces, nosotros calculamos por los incrementa tabla, como uno, y ya vamos a ver un ejemplo, uno ingresa aquí, esto es geometría, entonces nosotros ingresamos Y, la curva que también es geometría, o sea, nosotros seleccionamos la curva es un valor obtenido de... Es decir, supongamos que mi Z minúscula sobre R0 es 5 y mi R sobre R0 me da 5 también. Entonces, ¿qué hago? Corto la curva, proyecto en el eje de la y determino mi factor de influencia. En ese caso es I es igual a 1. Pero esto ya está es decir, que si digamos que mi carga aplicada en la superficie es de, no sé, 50 kilopascal, entonces el incremento de esfuerzo será igual a la carga 50 multiplicado por el factor de influencia 1%, 0.01. O sea, eso nos da 0.5 kilopascal. Eso es como numeritos. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan. Entonces tenemos el ejemplo aquí, ejemplo 3. Dice, un tanque de agua de
fluido circular que tiene un diámetro de 16 metros. Pues vamos a... Entonces acá se coloca un tanque bueno, así, pero en planta nosotros vemos esto. Y ese tanque entonces tiene un diámetro de 16 metros. Entonces, tiene 16. Y se le aplica una carga distribuida de 325 kilopascal. Es decir, en la superficie esto está aplicando una carga de 325. Asuma que el suelo es isotrópico y homogéneo. Determine el incremento de esfuerzos a 8 metros de profundidad, exactamente debajo del centro, en el centro de la carga. Entonces el punto A, 8 metros de esta profundidad, este es el centro. Debajo del centro. Entonces lo vamos a llamar el punto A. El punto A aquí. El punto A. Y entonces saben que aquí acá son 8 metros. El punto B está 8 metros y un radio externo, radio de 8 metros. Es decir, de aquí a la derecha o a la izquierda, no dice si a la izquierda o a la derecha, nosotros tenemos una de 8 metros. ¿Quién me dice dónde caen esos 8 metros, más o menos? Queda en el borde de la estructura del tanque. Eso queda en el borde, porque el diámetro de esa carga, de esa tensión circular, son 16 metros. Es decir, que eso quedaría, vamos acá, eso quedaría por acá.
el punto. Este es el punto B. Es 16 metros de profundidad y exactamente en el centro del área. Entonces, 16 y entonces por aquí. Seis metros de profundidad, entonces digamos que esta profundidad también hay 8 metros, porque en total son 16. Y este sería el punto sería el punto C. Y el punto D, entonces 16 metros de profundidad y un radio de 8. Sería por aquí, debajo del punto E. Entonces ese sería mi punto. Entonces para eso, ¿te gusta? Pablo.
Entonces vamos a analizar punto A, B, C. El punto A, bueno, vamos a ver el punto A. Si se dan cuenta, el punto A y el punto C están debajo del centroide del área circular. Es decir, que nosotros lo podemos calcular con esta cosa. Sin embargo, también gráfica la podemos determinar. Vamos a hacerlo pues todo con la gráfica. El punto A. Para hacerlo más organizado, entonces de esta tabla. Para el punto A, entonces, estas son las variables que necesitamos para entrar a la gráfica, obtener el IZ y después calcular el delta sigma. Lo primero entonces es C sobre R0 en el punto A. Entonces, el punto A, el será es, vamos a poner aquí R0 que el radio de la carga son 8 metros. Recuerden que el diámetro es 16, es decir que el radio es 8. Entonces, Z sería sobre 8. Z sobre R0 en el punto A. Z 8 R mayor. Es decir, 8 entre 8, 1. Para el punto A, R minúscula entonces R minúscula, recuerda, es la distancia horizontal hasta el punto de análisis. Entonces, desde el centro, desde esta línea. Entonces, como el punto A está sobre esa línea, entonces R minúscula es igual a 0. O sea que sería 0 sobre 8, que es R mayúscula. Entonces nosotros ingresamos a la gráfica y determinamos el valor de IZ. O sea, entro con uno y fíjense que aquí, vamos a ver, la curva acá de derecha y termina en 0, siendo 0 esta última que ven aquí. Al final fíjense que desde la curva es hacia la 0, o no, más bien desde la 0,75 hasta la 0, fíjense que todas como convergen. Entonces, corto en 1 y la curva 0 es la última línea. Más o menos acá. Y proyecto y encuentro el valor de IZ. Esto es en escala, fíjense que esto está en escala logarítmica. Para ver qué valor corresponde a eso, entonces fíjense, este es 10, 20, 30, 40, 50, 30, 80, 90 y este 100. Entonces esa línea está entre 60 y 70. Aproximadamente eso es 65. 5%, que en decimales pues sería 0.65. Nosotros sabemos que entonces la carga aplicada en la superficie tiene un valor de 0.65
kilopascal. Entonces, el incremento de esfuerzo en ese punto A sería igual multiplicado el valor de la carga. O sea, serían 200.25. Claro, alguna pregunta. Bueno, con el punto B. Pero me regalan un minuto y ya vuelvo. Bueno, entonces el punto B, recuerden, a la misma profundidad, pero entonces ahora una distancia horizontal de, ¿qué? De 8 metros. 8 y 8. Entonces allí tenemos que, para el punto BZ, sobre la misma profundidad, que serán divididos entre R sub 0, que también son 8 metros, entonces R minúscula sobre R0, entonces sería, ya sabemos que a una distancia de 8 metros, entonces son 8 metros dividido sobre R0, que también son 8 metros. Es decir que en la gráfica arrancamos en 1, o sea, la línea ahí está bien, y cortamos la curva de 1. La curva de 1 es esta que está aquí, es decir, que es aquí más o menos. Aquí. Lo malo de esto que esto es, bueno, es a propósito como que a lo. Entonces, ese punto, o ese intercepto, entonces sería, este es 10, 20, 30 y este es 40. Eso aproximadamente es como 32 o 30. Bueno, 32 y medio. Es decir, que en decir 0.322. Y el esfuerzo entonces sería el IZ multiplicado por el valor. O sea, nos da 105.6. Entonces, vamos a poner aquí 0.33. El punto C, entonces, igual
pero está a una profundidad, o sea, están debajo del centro de la carga. Tenemos minúscula, sería 16 metros sobre RC, 8 metros. R minúscula, entonces como está en el centro, R minúscula es 0, eso da 0. Es decir que entramos con 2 y corte 0. La última curva que ven ahí es más o menos aquí. X, interceptamos ahí y nos da que ese valor es más o menos, esto es 20, esto es 30, 40, o sea que eso nos está dando por punto 33 más o menos. Veinte, 30, 40. Oh, mira, aquí sí, como punto 31. Punto 31. Punto 31. Y lo mismo entonces hacemos, calculamos delta sigma z, que sería punto 31 por 325. Y el punto D, entonces, que está exactamente de B, pero a unos 16 metros. Entonces el punto D tiene un Z de 16 metros, el R0 ya saben que es 8 metros. Y el muscular, entonces recuerden que a un radio de 8 metros sería 8 sobre R es 8, entonces eso es 1. Y nos queda, entonces entramos con 2 Z sobre R0 igual a 2 y cortamos la curva de 1. La curva está aquí, fíjense. Cortamos allí y nos da exactamente aquí. Esto es 20. 10 aquí, 20 acá. Todo. Terminamos entonces el incremento con delta Z, de sigma, perdón, nos da 65. Pregunta ahí sobre eso. Listo, mano. Se determinan los incrementos de esfuerzos en áreas circulares. Otro tipo de carga entonces tenemos son las ripes. Entonces tenemos cargas rectangulares y existe un método
que nos permite el incremento de fuerza, pero debajo de la esquina del área de esa área rectangular. Generada por cargas de ancho finito, de ancho y largo finito, perdón. Ya, entonces, cuando tenemos este tipo de cargas, entonces nosotros podemos determinarlo con esta ecuación. Minúscula aplicada en la superficie sobre pi. Estos ángulos que ven aquí, que son beta y delta. Entonces, beta, fíjense que nosotros queremos determinar el incremento de fuerza en un punto B debajo de la carga. El punto B, entonces, dice que trazan una línea fíjense, de este lado, el lado izquierdo de la carga, una línea hasta el lado derecho de la carga, y hay una proyección vertical. Entonces beta es el ángulo que se forma entre estas dos líneas. Y el delta es el ángulo que se forma entre esta línea, o sea, la línea desde el punto hasta el lado y la vertical. Esos son los ángulos B y delta. No. Está entonces el método del área rectangularmente cargada. Este método entonces nos permite determinar incrementos de esfuerzos exactamente en un punto que quede debajo de la esquina de un área de un radar. Y se determina entonces de la siguiente manera, con esta ecuación que ven aquí, delta, o más bien esto aquí, en realidad esto es delta sigma. Delta sigma Q, o sea, la carga aplicada en la superficie, por un factor M, por M y por influencia. Ese factor de influencia es similar al que vimos entonces acá. Tiene esa misma conducta, o sea, un valor que reduce, está entre 0 y 100. Pero no sé, ya veremos que se calcula de una manera diferente, que también depende de la geometría. Pero calculamos para esas rectangulares, lo calculamos con unas tablas. Ya, aquí se denomina como el número de unidades contadas. Ahorita no van a entender, pero ya les explico qué significa. Esa U minúscula, ya saben, la carga que se aplica, el valor de la carga que se aplica en la superficie. Entonces, en teoría, ¿qué nos dice? Y bueno, y para explicarles bien ese tema, ¿qué método? En la vista del área rectangular. Ese método lo que nos dice es que nosotros podemos calcular entonces puntos que se encuentren en la esquina del rectángulo. Obviamente eso está a una profundidad cero, ¿no? Sino que aquí lo estamos viendo en plano. Es decir, tenemos acá superficie de terreno natural y esta es la vista transversal de la carga.
los puntos así. 4. Los otros dos no se ven porque están en sentido perpendicular a la pantalla. Entonces, esto a una profundidad. Quiere decir que según ese método y utilizando esa ecuación, nosotros no podríamos determinar, por ejemplo, el incremento de fuerza en un punto acá o en un punto acá. Estaríamos hablando de puntos que están más o menos entre esos dos. No se podría. En teoría no se, entonces nosotros sí, de tal manera que sí se puedan calcular. Entonces, cuando nosotros tenemos más sencillo, es decir, puntos en la esquina de rectángulo, de hecho, los cuatro nos dan las mismas cantidades, el mismo incremento, perdón. Entonces, nosotros podemos calcular delta sigma como el Q sub 0, entonces Q sub 0 carga distribuida en la superficie, o sea, este aquí es Q sub 0. Entonces, delta sigma igual a Q sub por M y por I, donde I es el factor y que está en función, eso lo calculamos una, y que está en función de las dimensiones del rectángulo. Una tabla. Entonces supongamos que esto es B. Y esta es la dimensión L. Y esa M que está ahí, entonces que está en la ecuación M, serían el número de unidades que caen sobre ese punto. Entonces, fíjense, y pero ahí, todos los puntos que estén sobre la esquina del rectángulo M vale igual a 1. Siempre hay 1 cuando tenemos, o sea, en uno de esos 4 puntos. ¿Qué significa? Que en esos puntos llega un solo rectángulo. En cada uno de esos puntos es un solo rectángulo. Cuando nosotros tenemos entonces que estén dentro o por fuera del rectángulo, ya N cambia, no vale 1. Ese factor de influencia, como les decía, nosotros determinamos una tabla que es la que ven aquí. Nosotros entramos acá N que tienen que tomar valores de 0 a 10, perdón. Esta es la continuación de la tabla. Y lo mismo, N de punto 1 a 10. Y esta sola, o sea, N yo la puedo poner acá y M yo la puedo poner acá. ¿Y qué es M? M es el ancho P de la carga rectangular dividido entre Z, que es la profundidad a la cual voy a determinar el esfuerzo. N es la dimensión, o sea, L. O sea, como les dije, el factor de influencia se determina con geometría. Si yo conozco B, yo calculo MI y determino el valor. Aquí
puede que les toque interpolar. Pongamos que a mí M5 y N me dio 0.6, entonces el valor de I .095. Pero puede que le toque interpolar, o sea, es decir, M nos dio 0.67. Entonces, 0.67 está entre estos dos valores. Y N nos dio 1. Pues, 1 aquí. Ese valor está entre estos dos. 36 y 0.1. En ese caso, entonces toca interpolar. Y yo supongo que ustedes lo. Acá es la continuación de la tabla. Pero entonces puede ocurrir lo que decía nosotros, bueno, el sentido cuando nosotros tenemos puntos en la esquina de un rectángulo. Pero ocurre normalmente, fíjense que circular, nosotros analizamos que están por fuera de esa área, ¿no? Entonces, fue también que nosotros querramos analizar por fuera de esa área rectangular o por dentro, realmente por fuera y por dentro. Entonces, digamos, otro caso sencillo, o sea, en el centro. Digamos que este punto de por aquí es el centro. Ese punto está aquí, a L medio. Y aquí está a B medios. No se podría porque fíjense que este está sobre la esquina del rectángulo. Sin embargo, como les decía introductoriamente, como dice la introducción, nosotros podemos hacer una modificación es decir, que yo podría hacer, por ejemplo, que coincida en la esquina de varios rectángulos y que me cubra. Por ejemplo, yo podría aquí armar dentro de esa área rectangularmente cargada, yo podría 4 rectángulos. Y esos 4 rectángulos, entonces fíjense que comparten la esquina con este punto que yo voy a analizar. Al final lo que interesa es que esos 4 rectángulos que yo armé me cubran la sumatoria de las igual al área que realmente está cargada. Entonces yo acá tengo 2 rectángulos, 3 rectángulos, 4 rectángulos, los cuales comparten la esquina del punto, digamos, que será del punto P. Es decir, que yo podría, ahora sí, los 4, fíjense que el punto cae sobre la esquina de 4 rectángulos. Es decir, que yo podría aplicar el método para cada uno de los rectángulos. Donde fíjense que ahora lo que cambian son las dimensiones. El factor de influencia, las de hielo.
porque las dimensiones reales de cada uno de esos rectángulos, y de hecho son los rectángulos, los mismos dimensiones B medio y L medio. ¿Ya? Y el factor, bueno, y el n, ese factor n que ustedes ven acá, tenemos rectángulos de las mismas dimensiones, como ese caso que estamos viendo allí. Entonces, n sería igual al número de rectángulos que parten ese punto P. O sea, allí n sería igual a 4. O nosotros también nos lo podemos plantear de otra manera. Nos olvidamos del factor P, la ecuación simplemente con Q por las sumatorias de influencia. Como los factores, como cuando nosotros tenemos esta condición isométrica, o sea, tenemos cuatro rectángulos, y entonces los factores de influencia de los cuatro rectángulos me va a dar lo mismo. Y por eso lo que hace es que se multiplica por el número de rectángulos. Pero puede ocurrir de que los que vamos a dibujar no nos den las mismas dimensiones, entonces allí no habría ese factor n, sería más bien multiplicado por la sumatoria de los IZ, porque cada rectángulo, como tiene diferentes dimensiones, va a tener diferentes factores de influencia. Como por ejemplo, nuevamente tenemos un rectángulo que tiene esto es B, y esto es L. Y queremos analizar en todo punto de aquí. Punto P. Digamos que la distancia vertical de ese punto P, nosotros la llamamos y la distancia horizontal X. Entonces, inicialmente no se podría determinar utilizando este método porque fíjense que no cae en la esquina un rectángulo. Yo puedo dibujar varios rectángulos que me cubran el área cargada y que caigan en la esquina de ese punto. Entonces, yo puedo dibujar aquí cuadrángulos en total. Aquí tengo un rectángulo, aquí tengo otro rectángulo, aquí tengo otro rectángulo 3, y otro rectángulo 4. ¿Cuál es mi rectángulo 1? Bueno, ya. Nosotros podemos esto de
Este es mi rectángulo 1. Este es mi rectángulo. ¿Ves? Y el... ¿Qué pasa? Que si nosotros sumamos las áreas de cada uno de esos rectángulos, pues nos da el área que realmente está cargada. Es decir, que el rectángulo 1, entonces fíjense, el rectángulo 1 tiene unas dimensiones, es decir, que tendrá un factor de influencia. El rectángulo 2 tiene otras dimensiones, o sea que tendrá otro factor de influencia 2, rectángulo 3 y así todo eso. Ya. Ajá. Bueno, entonces aquí la tarea es determinar los factores de influencia y entrando a estas tablas que están acá. Allí sí entonces nosotros, digamos, si nosotros queremos determinar entonces el incremento de fuerza a una profundidad Z, multiplicar aplicada en la superficie multiplicado por la sumatoria de los IZ, Entendí. que en ese caso 4. Entendí. Estoy ahí explicándole un poco la teoría. Ya hoy pues no alcanzo Bueno. los ejercicios. Bueno. Ya lo veremos para... Aleluya. Y también puede que tengamos